Inicio a la última ponencia de la sesión de hoy y del Congreso de 2018. Y teníamos una cuestión de orden práctico, pero ya ha quedado resuelta en relación a un móvil que había aparecido en los lados, por lo tanto, la damos por resuelta. Bien, voy a presentaros al ponente de esta última sesión. Él es Adrián Todolí, seguramente que todos vosotros habéis oído hablar de Adrián. Él es profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de Valencia. Es doctor desde el año 2015 con una tesis doctoral que lleva por título Salario y Productividad, que mereció la calificación de summa cum laude por el tribunal. Es también, a pesar de su juventud, yo diría insultante juventud, autor de múltiples publicaciones. A los efectos de lo que nos interesa hoy es el autor de un libro que lleva por título El trabajo en la era de la economía colaborativa, editado por Tirant lo Blanc en el 2017. Y seguramente que todos vosotros habéis oído hablar de él porque es uno de los miembros de la comunidad científica que con mayor autoridad ha venido interviniendo en este debate al respecto de si es necesario o no un nuevo marco regulatorio para definir los contornos de esta nueva prestación de servicios a través de plataformas o, por el contrario, es suficiente nuestro ordenamiento jurídico actual, o debate en el que también debemos preguntarnos si todos estos fenómenos que denominamos platform economies son o merecen todos un mismo tratamiento jurídico o, por el contrario, debe distinguirse entre aquellas plataformas que son meras intermediarias entre oferta y demanda de servicios en el mercado y aquellas otras que son directamente prestadoras de servicios en el mercado. Probablemente ahí hay que hacer algunas matizaciones, no es aconsejable meter a todo en el mismo saco. En definitiva, son más las preguntas que las respuestas y el problema es conocido por todos. Ante un debate vivo y encendido como el que estamos teniendo, es siempre aconsejable y, además de un placer, escuchar voces autorizadas como la de Adrián. Por lo tanto, yo no me voy a extender más. Le voy a ceder la palabra a Adrián, no sin antes agradecerle que haya tenido a bien aceptar la invitación en nombre de la Junta de Asnala. Y nada más, Adrián, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y en primer lugar, me voy a poner de pie. En primer lugar, el agradecido soy yo. La verdad es que para mí es todo un honor clausurar este congreso de esta organización y bueno, eso es lo primero, es decir, transmitiros mi agradecimiento por esta oportunidad y por estar ante este foro tan prestigioso. A mí, efectivamente, voy a hablar del tema de las plataformas y, concretamente, pues eso, cuestiones que nos interesan, ¿no? a los laboralistas, porque esto es un tema grandísimo que está afectando a todo el ordenamiento jurídico. O sea, el tema de la economía colaborativa o economía de plataformas está modificando, bueno, está poniendo problemas el derecho administrativo, el derecho mercantil, y uno de los más afectados es el tema de la cuestión laboral, el derecho laboral. Y eso es lo que voy a intentar explicar. Lo primero es, ¿por qué esto está siendo tan revelador, tan disruptivo, y por qué está siendo tan comentado, tan analizado y está siempre en la prensa? Bueno, la primera razón, obviamente, es porque según se dicen las perspectivas o expectativas, es de un crecimiento enorme de esta nueva forma de economía, ¿no? Aquí os traigo un informe de PricewaterhouseCoopers que dice que en 2025 la economía colaborativa valdrá 335.000 millones de dólares. Lo que pasa es que, bueno, esto parece muchísimo dinero, pero también, si somos sinceros, por lo menos yo, con una cantidad tan grande de dinero, no sé si esto es mucho o es poco, porque, o sea, a nivel mundial a lo mejor en realidad no es nada. Entonces, yo lo que os traigo es esta comparativa de la misma fuente, porque si no, no serviría para nada, que habla de que la industria aeronáutica en 2034 valdrá 43.000 millones, por tanto, estamos hablando de que la economía colaborativa valdrá 7,5 veces más. Es decir, estamos hablando de algo enorme, o sea, que va a afectar efectivamente a todos los sectores y que va a cambiar muchísimo las cosas tal y como las conocemos. Pero también hay que decir que esto tiene una trampa.
¿vale? Por ejemplo, sobre todo trayendo a colación este ejemplo de la industria aeronáutica, antes de que los hermanos Wright crearan los aviones, obviamente industria aeronáutica no había. Pero la economía de plataformas no se basa en eso, en hacer de la nada aparecer algo. La economía de plataformas se basa en negocios que ya existen, solo que los transforma. La economía de plataformas es un nuevo modelo de negocio y concretamente en materia laboral, que es lo que nos interesa, cuando hablamos de economía colaborativa lo que hablamos es una nueva forma de organizar el trabajo. Una forma distinta al Fordismo y al Taylorismo. Por tanto, con ello lo que estamos viendo es que tenemos normas laborales pensadas para un sistema productivo fordista-taylorista y ahora aparece una nueva forma de organizar el trabajo. Y obviamente ahí puede chirriar, ¿no? Puede que no se adapte perfectamente. Y de ahí todos los conflictos jurídicos que estamos viendo. Y voy a traer un ejemplo para que veáis esto de ¿qué te refieres con una nueva forma de organizar el trabajo? Yo voy a poner este ejemplo. Antena 3 y YouTube. Antena 3, ¿a qué se dedica? A vender publicidad. Para vender publicidad, ¿qué necesita? Crear contenido para que la gente lo vea y ahí insertar la publicidad. ¿Y qué hace para crear el contenido? Pues contrata, ¿no? Hace una parrilla televisiva. Desde la dirección de la empresa de Antena 3 se decide, bueno, pues vamos a hacer el lunes a las 9 de la mañana una tertulia. Para eso contratamos, pues obviamente un cámara, para eso contratamos una persona que presente, un moderador, unos tertulianos, luego hacemos un programa de cocina, pues contratamos a Carlos Arguiñano, ¿no? Es decir, este tipo de cosas. Ahora vamos a ver el modelo de YouTube, que sería el modelo de plataformas. YouTube hace lo mismo, vende publicidad. Para vender publicidad, ¿qué necesita? Que la gente lo vea, para insertar ahí la publicidad. Por tanto, necesita contenido. Pero ¿cómo crea el contenido? Totalmente distinto a Antena 3. YouTube no le dice a los youtubers, tienes que hacer un vídeo de tal tema a tal hora y subirlo. ¿No? El youtuber sube el vídeo cuando quiere del tema que quiere. Y si tiene éxito, YouTube mete publicidad ahí, inserta publicidad en ese vídeo y entonces el youtuber gana dinero, porque YouTube ha ganado también dinero. Entonces, esta es esta nueva forma de organizar a través de plataformas el trabajo. Como vemos, obviamente, el caso de YouTube es solo un ejemplo. Hay muchos más. Muchos otros que ya han tenido conflictividad y que conocemos. El caso de Uber, Cabify, obviamente para transporte de pasajeros por ciudad, pero la idea es la misma, ¿vale? Es una organización a través de una plataforma. La tecnología permite esta nueva forma de organizar, que antes no se podía, que permite esta diferencia, esta flexibilidad de libertad, porque un youtuber es eso, a nadie le dice cuándo tiene que trabajar o cuándo tiene que hacer un vídeo, ni siquiera su contenido. Pero a cambio, obviamente, tampoco nadie le asegura un salario. Entonces, las plataformas que aquí vemos funcionan no idéntico, obviamente, hay diferencias, pero la idea en el fondo es la misma. O sea, esa idea de, a través de una plataforma, la plataforma permite organizar el trabajo de manera distinta. Con entrenadores personales, por ejemplo, de Entrenar.me, en Sharing Academy para profesores particulares, esa misma idea de hay una plataforma donde el usuario, el cliente final, puede ir a encontrar la persona o a buscar una persona que le preste un servicio. Pues eso, para Delivery Globo, obviamente todo el mundo lo conoce, ¿no? Para comida a domicilio o simplemente transporte de mensajería. Para MyFixpert es para arregladores, o sea, tú vas a MyFixpert si se te ha roto el ordenador, se te ha roto una nevera. Sandemans es para guías turísticos. Get Your Hero para limpieza de oficinas o incluso a domicilio. Se puede hacer, o sea, si necesitas que te limpien la oficina, puedes irte pues una subcontratista
o directamente a Get Your Hero, ¿vale? O Chefly, que es para cocineros, catering, etcétera, ¿vale? O sea, que esa es la cuestión. Como vemos, todos estos sectores ya existen y hay empresas prestándolo. Solo que estas empresas, que son la mayoría startups, lo hacen de una manera distinta, utilizando la tecnología. La clave aquí es que, obviamente, esto va a crecer porque se permite que cualquier tipo de negocio, siempre que sea una prestación del servicio y que más o menos pueda individualizarse, se pueda hacer de esta nueva forma de organización. Bueno, obviamente, ¿por qué eso provoca problemas en el derecho del trabajo? Bueno, pues ya lo he dicho, le he avanzado. El derecho del trabajo está pensando en un modelo fordista, en un modelo de fábrica, mientras que en un modelo en el que hay un lugar físico donde se trabaja, en el que hay un supervisor, y todo eso aquí no existe. De hecho, luego lo veremos, pero aquí estas plataformas dejan que cualquier persona se apunte a la plataforma, por tanto, no hay un proceso de selección, algo que es muy típico, y que de hecho hay jurisprudencia, ¿no? Que un proceso de selección es un indicio de laboralidad. Si ha habido un proceso de selección es un indicio de laboralidad. Aquí no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar formación, porque igual como en YouTube nunca forma a los youtubers. Es decir, si tienes éxito, ganarás dinero. Ya te puedes formar tú para cuando hagas un vídeo en YouTube, hacerlo bien para que tenga éxito. Es decir, YouTube no te da formación, pero tampoco te la da Uber. Como mucho, que luego veremos, pues te puede dar unas recomendaciones, ¿vale? Pero no te va a dar una formación. Entonces, claro, no hay un supervisor tampoco. De normal, en una empresa tradicional, hay un supervisor. Aquí lo que hay es un algoritmo. Que el algoritmo no es que vaya a supervisar tu trabajo, pero sí que puede hacer algún tipo de tomar algún tipo de decisiones organizativas, como luego veré. Pero, es decir, lo que estamos pensando en la empresa tradicional, que son los indicios clásicos de laboralidad, no los vamos a ver en este tipo de empresas. Y claro, eso hace que, efectivamente, si el Estatuto de los Trabajadores, el derecho al trabajo, se creó para un trabajo que tenía pues, dependencia y ajenidad y el resto queda excluido, aquí podemos encontrarnos que queden totalmente excluidos. Porque además, por ejemplo, no va a haber instrucciones, repito, es decir, pensad en YouTube, pero pensad incluso en Uber, en el que hay libertad para el trabajador poderse conectar, ir por la ruta que quiera. Uber no le va a decir qué ruta coger, va a dejar total libertad. Tampoco se va a decir cuándo trabajar, ni en qué horario. El trabajador, pero para todas estas plataformas que estamos viendo, no solo en Uber o en YouTube, el trabajador va a poder decir, ahora cojo el móvil, me conecto a la aplicación y empiezo a recibir encargos. Pero cuando quiero, la paro y me voy a mi casa. Y no es Uber el que me está diciendo, tienes que trabajar de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Uber no me va a decir un horario, ni siquiera una jornada. En este modelo productivo, ¿qué ocurre en el modelo tradicional? La fábrica o una tienda física tiene que abrirse a una hora y cerrarse a una hora. Y el trabajador tiene que estar a esa hora. En la fábrica es el caso más claro. Todos tienen que estar a la misma hora en una cadena de montaje o la cadena de montaje no funciona. Con que falle un trabajador, la cadena de montaje se va a pique. Y el sistema de derecho del trabajo está montado con esa idea de aquí hay que disciplinar al trabajador porque si no viene a la hora, la cadena de montaje se arruina. Tiene todo el sentido. Pero ahora ya no funciona así. Ahora o sea, Uber funciona igual. Si un trabajador hoy no se da de alta, da igual porque hay otro. Que sí. Cuando un cliente pide un servicio, siempre hay alguien en Uber que esté dispuesto a dar el servicio. Puede que no tú, puede que no otro, pero la cuestión es que no hace falta alguien en recursos humanos que haga un planning de cuándo trabajar. ¿Bien? Entonces, y luego, pues, para trabajar en tanto Uber, pero como pueda ser profesor particular o pueda ser guía turístico, los elementos materiales, en este caso el coche o la moto o la gasolina, todo eso lo pone el trabajador. Porque Uber lo que paga, el cliente lo que paga a Uber y Uber lo paga al cliente es una cantidad total. Luego tú ya los gastos te los atribuyes tú, la gasolina, pues vas a la gasolinera que tú quieras o pues el coche que tú quieras. Sí que pone algunos límites, por ejemplo, que el coche no sea más de 10 años antiguo, ¿no? o algún otro tipo de cuestiones. ¿Vale? Bien. Entonces, esto ha planteado, efectivamente, conflictos. Y no solo en España,
Obviamente. ¿Por qué? Porque la definición de subordinación, que es la base, es la puerta de entrada al derecho del trabajo, es el concepto de trabajador subordinado, es muy parecido en todo el mundo y este tipo de plataformas son globales. Globo está... Yo vengo ahora de un viaje, estuve en Costa Rica y en Perú, y bueno, está en todas partes. O sea, y me sorprendió que incluso hay muchísimos más que pueda ser aquí en Barcelona o en Madrid. O sea, están totalmente globalizadas por una cuestión de economía de escala. O sea, una vez tienes la plataforma creada y la marca creada, tienes que expandirte a todas partes del mundo porque por rendimientos decrecientes te sale muy barato entrar en un nuevo país. Y más si no contratas trabajadores, ¿cuál es el coste? Contratar a 3 personas que sean los que gestionen un poco dentro del país el funcionamiento. Pero los costes son muy baratos. Entonces, son plataformas siempre globales, además de las de... y esto es una idea importante para el modelo, es un modelo de winner takes all. Es decir, lo eficiente es que haya una única plataforma en el mundo. Eso es un problema de competencia, que aquí no vamos a tratar, pero en derecho de la competencia, si esto fuera un congreso de derecho de la competencia, ya podrían estar temblando también, porque es un tema complicado de resolver, ¿vale? Porque el modelo lleva al monopolio por su propia naturaleza. Pero bueno, volviendo al tema laboral, que es lo que nos interesa, como veis aquí, os he puesto el mapa, no sé, puede que sea demasiado pequeño, pero yo os lo voy a decir. El rojo es aquellos países donde ha habido sentencias contradictorias en este caso. El color azul, que es solamente Italia, donde todas las sentencias que ha habido han sido favorables a las plataformas, y el verde, que es solo Inglaterra, donde todas han sido favorables a los trabajadores. ¿Vale? A lo mejor habéis oído una sentencia, bueno, se dijo en la prensa que hubo una sentencia en el caso Globo que los decía en Inglaterra, que decía que eran freelancers o autónomos. Pero no fue una sentencia, fue un arbitraje. ¿Vale? Entonces, por eso no la incluyo. Aquello fue un arbitraje y no una sentencia. Pero bueno, en cualquier caso, aquí la clave está, bueno, y luego está, el color blanco son países donde están las plataformas, pero no ha habido conflictos todavía, probablemente vaya a haber. Y en gris es pues donde no están las plataformas, o hay unas plataformas demasiado distintas como pueda ser en China. Yo por lo menos no tengo información como para traerlas, ¿vale? Pero obviamente también las tenéis aquí, o sea, el mapa es simplemente para que veamos la cantidad de conflicto. Pero mirad, aquí os traigo sentencias favorables al trabajador. En Australia en 2017, en Estados Unidos hay 3, en Francia hay una, en el caso de Le Cap. Le Cap es muy parecido, es como Uber o Cabify o Le Cap. En el Reino Unido... ya digo, hay sentencias y además confirmación, es decir, el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de Apelación confirma una sentencia de primera instancia. Esa os la recomiendo mucho, luego explicaré un poco, pero la de Inglaterra está, yo creo, muy bien. En Brasil, también a favor de los trabajadores, que básicamente lo que dicen es que son laborales, o sea, con independencia de todo lo que hemos estado viendo, a pesar de esa libertad de horarios, a pesar de que no haya proceso de selección, se consideran laborales. Y en España, pues tenemos 2. La del Juzgado de lo Social número 6 de Valencia, y supongo que lo conoceréis, el caso de Libero, y en 2018 en Barcelona la del caso Take It Easy, que funcionaba igual, aunque es una empresa que ya no está, ya no sigue funcionando, pero la sentencia sí que se pronunció. ¿Favorables a las plataformas? También hay muchas. Es decir, aquí la clave está en eso, en que hay mucho conflicto. Tenemos en Estados Unidos, 2015, 2016, 2018, favorables a las plataformas, en el caso Uber, Lyft, en Grubhub, que es de reparto, Francia, en caso Take It Easy, en caso de Libero, en el caso de Uber, se declaran que son autónomos. En Italia, y ya he dicho, Italia no hay favorables a los trabajadores, solamente a las plataformas, es el Tribunal Laboral de Turín y de Milán en el caso de reparto, en el caso de Fedora, que Fedora es como Globo. ¿Vale? Es una plataforma de reparto de comida. Luego en Brasil también, y en España la de Globo, la muy reciente, la del Juzgado 39 de Madrid de 3 de septiembre. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar un poco, obviamente, las sentencias de aquí, España. Luego, si queréis preguntar por sentencias de fuera, también podemos, por supuesto, hablar. ¿Vale? ¿Qué defiende la sentencia de Deliveroo? Que dice que son laborales, los que van con la bicicleta en Deliveroo. Bueno, pues lo primero es el control. Dice, bueno, es verdad que no hay, a lo mejor, horarios, tienes libertad,
el trabajador para elegir, pero eso no quiere decir que no esté controlado. Utilizan medios tecnológicos para el control, por ejemplo, el GPS. La sentencia dice que se controlan los tiempos. Es decir, la utilización del GPS se entiende como un indicio de laboralidad. Es decir, el hecho de que la empresa tenga en la aplicación, utilice el GPS, es decir, la aplicación pida permiso para el teléfono, aunque el teléfono sea del trabajador, se pide la aplicación de Deliveroo, pide permiso para utilizar el GPS para perseguir, para saber dónde está el trabajador. Y además, no solo para saber dónde está, sino el tiempo que tarda de un sitio a otro. Y además, alguna expresión recogida de que le mandan mensajes al trabajador de hay que mejorar los tiempos. Si vas con la bicicleta y vas lento, la propia empresa te dice que debes mejorar los tiempos. Pues ir más rápido o saltarte los semáforos. Eso no lo deja claro la sentencia. Bueno, una segunda cuestión. Hemos dicho, el coche, la bicicleta, la moto, los productos de limpieza son del trabajador, propiedad. Es el trabajador el que está obligado a aportarlos al negocio. ¿Esos son medios de producción? Bueno, la sentencia de Deliveroo dice que estos no son los medios de producción relevantes. Esto tiene escaso valor. El medio de producción relevante es la plataforma. Es decir, esto sería una idea de la fábrica es una fábrica virtual ahora, pero sigue siendo una fábrica. Sigue siendo una organización a través de los medios tecnológicos que son propiedad del empresario. Es decir, el derecho del trabajo nace cuando nacen efectivamente las fábricas, porque el trabajador no es dueño de la fábrica, pero para poder producir necesita la fábrica. Entonces va allí y aporta su trabajo. Y ahí nace el derecho del trabajo con la revolución. Bueno, posteriormente, obviamente, mucho después de la revolución industrial, pero en base a ese conflicto que nace precisamente porque el trabajador no es el dueño de los medios de producción. Y aquí la sentencia lo que dice, las herramientas de trabajo, como puedan ser la bicicleta, no son los medios de producción. El medio de producción es la plataforma. De hecho, yo aquí, y yo lo vengo defendiendo desde hace tiempo, con una analogía sencilla. Y es que todas estas personas que ahora están trabajando en Glovo o en Deliveroo, antes ya tenían bicicleta. Y no hacían este negocio. A lo mejor estaban desempleadas. Es decir, hasta que no aparece la plataforma, ellos no pueden hacer el trabajo. ¿Vale? El precio es fijado por la plataforma, en este caso en Deliveroo, es decir, que no hay poder de negociación real. Luego, el rider desconoce qué restaurantes están apuntados a la aplicación en cada momento y desconoce si... Es decir, pero incluso... Yo esto lo he bautizado, bueno, anteriormente a que la sentencia lo recogiera, lo llamaba la ajenidad a la información. Igual como está la ajenidad a los medios de producción, la ajenidad a los riesgos, la ajenidad al mercado, también está la ajenidad a la información. Es decir, hoy en día, ¿qué empresario no sabe quiénes son sus clientes? ¿O qué empresario no sabe si un cliente es bueno o es malo? Yo qué sé, para hacerle un regalo en Navidad, ¿no? Pues toda esta información, obviamente, el que va con la bicicleta no lo sabe. La plataforma sí lo sabe. La plataforma sí sabe quién es un buen cliente y quién no. Y, de hecho, la plataforma utiliza esa información para mandarle avisos al cliente final de oye, está lloviendo, ¿no te apetece pedir comida a domicilio? Esos anuncios los pone la plataforma, no el rider, no el que va con la bicicleta. El que va con la bicicleta simplemente va... Cuando le llega un pedido, va de un punto a otro haciendo el trabajo, aporta mano de obra, ¿vale? Pero, por eso que difícilmente puede ser un empresario, esto también lo dice la sentencia de Inglaterra, que declara que Uber son workers, son trabajadores, dice, estos trabajadores no aportan más allá de mano de obra, no aportan nada más que la mano de obra, los conductores. Bueno, y luego... El tema de la ajenidad en la marca, en este caso, la sentencia lo que dice básicamente es que los riders son la cara de Deliveroo, pero luego explicaré más en profundidad lo que es esto de la ajenidad en la marca, o sea, esto de la cara, porque es algo que se repite en todas las plataformas, ¿vale? O sea, no es solo de Deliveroo. La sentencia de Glovo, un modelo productivo muy similar, con muy pocas diferencias. De hecho, si hay alguna diferencia...
no está recogida en los hechos probados, por tanto, el juez obviamente no la tuvo en cuenta, aunque yo sí que en mis investigaciones sé que hay diferencias, pero por lo menos en mis investigaciones, si hay diferencias para entender Glovo, hay más indicios de laboralidad incluso que en Deliveroo, porque no sé si sabéis que en Glovo les da una tarjeta de crédito, propiedad de Glovo, a los trabajadores para que hagan consumo con ella. Entonces, claro, o sea, darle una tarjeta de crédito para mí es un indicio de laboralidad si le das una tarjeta de crédito de la empresa para que el trabajador la pueda usar, para que el trabajador no lo tenga que poner de su propio bolsillo. Eso es a generar los riesgos de toda la vida. Pero esto no viene recogido en los hechos probados, por tanto, no es algo que haya tenido en consideración. Entonces, con unos hechos probados prácticamente similares o iguales, la sentencia de Glovo llega a la conclusión contraria. Dice que son verdaderos autónomos. ¿Por qué? Bueno, obviamente, lo primero, una de las cosas interesantes que dice Glovo, obviamente es por una interpretación distinta de esos hechos. Y es que dice, bueno, es que aquí el rider ha firmado un contrato mercantil y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, dice la sentencia, ahí lo pone, la voluntad conjunta y libremente expresada a través de un contrato debe tomarse al menos como punto de partida para su examen. Es decir, se parte de la idea de lo que está en el contrato es lo válido, salvo que el trabajador demuestre que es falso, que él realmente no trabaja como dice el contrato. Claro, esto puede entenderse como una presunción de extralaboralidad. Es decir, siempre que firmes un contrato mercantil habrá que asumir que eres mercantil, excepto que el trabajador pueda demostrarlo. Yo creo que esto no es conforme a la jurisprudencia del Supremo, pero es que a lo mejor el Supremo acaba cambiándola. No lo sabemos. La cuestión es que actualmente es el empresario el que debe demostrar que ahí había una relación mercantil y que el trabajador tenía autonomía. Esta sentencia eso no lo tiene en cuenta. Pero no es la única, ¿eh? En Francia, una de las sentencias... Francia es uno de los bastiones que siempre hemos entendido del derecho laboral y de la protección de los trabajadores. Pues hay una sentencia en el caso Uber que dice exactamente lo mismo. Que dice, oiga, hay que estar al contrato. Y hay que tener en cuenta que el trabajador firmó voluntariamente... El trabajador, en este caso de Uber, el conductor, firmó un contrato mercantil y hay que estar a ello. Es decir, que puede que esto esté cambiando, puede que a nivel global se cambie, pero actualmente lo que tenemos es lo contrario. Deberíamos entender que hay una presunción de laboralidad. Por eso pongo entre interrogantes lo de la presunción de laboralidad. La reputación online es irrelevante. La sentencia de Glovo dice: el repartidor con más puntos tiene más posibilidades de quedarse con los pedidos que escoja. O sea, realmente, si tú tienes reputación online es el tema de las estrellitas. Es decir, que los clientes valoran a los trabajadores y los trabajadores tienen más horas de trabajo o menos horas de trabajo o acaban despedidos dependiendo de cuál sea la valoración de los clientes a base de estrellitas en la aplicación, ¿vale? Pero bueno, que esto no es solo de las plataformas. Si os vais al Corte Inglés, ahora mismo tú no puedes comprar nada en el Corte Inglés sin haber valorado al trabajador. O sea, esto se está extendiendo y yo creo que esta es una de las claves. Cuando he dicho, esto es una nueva forma de organizar el trabajo. En parte lo que cambia la forma de organizar el trabajo, como luego explicaré, es la reputación online. Esto es lo que hace que cambie la forma de organizar el trabajo. Y luego explicaré por qué. Pero bueno, en cualquier caso, la magistrada en este caso de Glovo dice que no, que esto no es relevante, porque dice que el repartidor con más puntos, aunque tenga más posibilidades, porque así lo permite Glovo, de elegir mejores pedidos, esto no equivale a sancionar a los trabajadores menos puntuados, ya que premiar a unos con superior calidad o cantidad de trabajo no equivale a castigar a los demás. Aquí, a mí hay una cosa que, claro, se podría estar de acuerdo con esta afirmación si no fuera porque el número de pedidos son escasos. Es decir, no hay infinitos pedidos y todo trabajador tiene los pedidos que quiere. Hay muchos trabajadores que tienen muchos menos pedidos de los que les gustaría tener, precisamente porque no tienen una buena reputación online. Entonces, ahí sí que, si fueran infinitos los pedidos, no habría ningún castigo por el hecho de premiar a unos. Pero dar más pedidos a unos significa dar menos pedidos a otros. Entonces, eso yo creo que no se tuvo en cuenta. Luego, la bicicleta como principal medio de producción, lo dice literalmente, dice, las principales herramientas de trabajo, moto y teléfono móvil, son propiedad del trabajador, como indicio de laboralidad. Yo creo que aquí también lo sabemos mucho, que el Tribunal Supremo en varias ocasiones ha dicho que medios de producción de escaso valor no son relevantes. Pero la sentencia de Glovo así lo dice y yo lo traigo aquí. Y luego dice, la asignación de precios y de zonas de trabajo por parte de Glovo es irrelevante. Eso también lo dice la sentencia. De hecho, con esta frase, a mí la verdad es que me sorprende, porque dice, no consta el sometimiento del trabajador a una estructura organizativa interna en la empresa
que solo decide las tarifas con las que abona el servicio, el lugar de prestación de los mismos y las herramientas a través de la cual la oferta de recados siguiendo un programa informático que busca amenizar la suma. Quiero decir, ¿qué más quiere? Ese solo yo no lo entiendo. O sea, solo, pero eso está tal cual en la sentencia. Entonces, claro, ¿vosotros qué creéis que pasará en apelación? Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Estas son las cuestiones que yo creo que valía la pena conocer de estas sentencias, pero obviamente voy a recalcar algunas cosas más, ¿vale? Ya abstrayéndome de estas dos sentencias concretas, ¿vale? Sino ya una cuestión de doctrina. O sea, ¿qué pasa con este tipo de empleos? O sea, quitando Glovo y Deliveroo y quitando estas dos sentencias concretas, ¿qué hacemos con ello? Porque obviamente esto no es solo Glovo y Deliveroo, ni es Uber, Cabify, o es una nueva forma de organizar el trabajo. Es una nueva forma de organizar el trabajo, ¿vale? Que, pues, ahora explicaré algunas de las cuestiones que yo creo que son relevantes a la hora de analizar esa nueva forma de organizar el trabajo. Bueno, para mí, y esto obviamente no solo soy yo el único que lo defiende en la doctrina, en Estados Unidos, en Inglaterra hay mucha, pues eso, doctrina que efectivamente lo viene manteniendo. Básicamente lo que se dice es que esta nueva forma de organizar el trabajo es así, precisamente la tecnología permite esa libertad de horarios, esa libertad de incluso el lugar de trabajo, donde trabajar, no hay proceso de selección, pero esto no quita que el trabajador no esté subordinado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que la subordinación existe solo que de una manera distinta, y es lo que yo llamo los nuevos indicios de laboralidad. Es decir, los jueces, los magistrados, el Tribunal Supremo, lo que ha venido diciendo es, yo aquí veo un trabajador subordinado. ¿Qué hace este trabajador subordinado? Pues que tiene un supervisor y está subordinado por el supervisor. Entonces, pero realmente la ley no habla de cuando hay un supervisor, hay subordinación y aplicamos el Estatuto de los Trabajadores. Lo que dice la ley es subordinación, que haya dependencia y ajeneidad. Si la dependencia llega por otros medios distintos, lo que tendrán que hacer los magistrados es ver cuáles son esas nuevas formas de subordinar el trabajo, ¿vale? Porque si no, efectivamente, estaremos aplicando un derecho a un modelo, obviamente, fallecido, ¿no? Entonces, necesitamos interpretar, de hecho eso el Código Civil ya lo dice, ¿no? Interpretar las normas conforme a la realidad del momento en que deben ser aplicadas. Eso lo dice el Código Civil y es lo que deben hacer los magistrados, y en este caso es precisamente ver, bueno, vamos a ver cómo se subordina ahora. Lo que pasa es que no es tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pensamos de un trabajador subordinado es aquel que tiene un supervisor, que tiene unos horarios, que tiene un lugar de trabajo, que la empresa le ha dado formación. Porque es lo clásico. Pero eso no quiere decir que si ahora cambia nos debamos quedar en lo clásico. Y esto es el caso. Lo que dice la mayoría de doctrina, en el cual yo comparto, es que la subordinación viene identificada a través de las evaluaciones de los clientes. Es decir, ¿qué hace una empresa tradicional para controlar la calidad del producto? Es decir, toda empresa lo que quiere es que el producto que vende sea bueno, el servicio que vende sea bueno. Y entonces para eso, pues intenta contratar a los mejores trabajadores, haciendo un proceso de selección, intenta darles formación para que lo hagan bien, les pone un supervisor para decirle, oye, te hemos dado la formación pero no lo estás cumpliendo. Y si no, todo eso falla, hay lo que se llama, está el control de entrada, el control de calidad y el control de salida. Les despide al trabajador que no lo hace bien, es despedido. Bueno, pues esto las plataformas lo hacen igual, solo que con otra mecánica. Estas nuevas empresas, gracias a la tecnología, tienen la llamada reputación online. Esto es la foto, no sé si habéis visto el capítulo de Black Mirror, de las estrellitas de la serie, lo reconoceréis. Es la misma idea. Es decir, la empresa le dice, cualquier persona puede apuntarse a la plataforma. No hay proceso de selección. No te vamos a dar formación. Ya puedes venir formado de casa, porque si no le das un buen servicio al cliente, el cliente te va a decir, no me ha gustado tu servicio. ¿Y qué pasa? Y no hay supervisor tampoco. Lo que hay es el cliente diciéndole a la empresa quién es un buen trabajador y quién es un mal trabajador. Lo que sí tenemos igualmente es la idea de poder disciplinario, porque en una empresa tradicional, si el trabajador hace mal su trabajo, es despedido, y aquí, si un trabajador hace mal su trabajo, es despedido. Pero el control, ¿por qué viene? No por un supervisor, sino porque la empresa delega ese control
en el cliente y el cliente le da esa información de manera gratuita. De hecho, hay doctrina en Estados Unidos, y en la cual yo también estoy de acuerdo, que dice que estos trabajadores están más controlados que los trabajadores tradicionales, por una sencilla razón, que el control a través de supervisores es costoso. Una empresa, por ejemplo, un McDonald's, empresa tradicional, tiene un supervisor cada 20 trabajadores. ¿Por qué tiene un supervisor cada 20 trabajadores? Porque tener 20 supervisores para 20 trabajadores no es rentable. Eso no tiene ningún sentido. Pero aquí, la información, los clientes dan la información de quién es un buen trabajador y quién es un mal trabajador gratuitamente y además con ganas. O sea, tú te coges el móvil, claro que quieres valorar si lo han hecho mal. Lo das gratuitamente y enérgicamente a la empresa, le das esa información, haces el papel de supervisor gratuitamente, entonces el control es mayor. Y de hecho la empresa utiliza herramientas tecnológicas para darle información al cliente, para que el cliente pueda valorar incluso mejor, para que pueda efectivamente decir, este trabajador ha tardado mucho, porque el cliente es el que ve el GPS por dónde va esa persona, pero eso también pasa en otros sectores, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión clave. Luego también hay una doctrina que creo que es interesante de Estados Unidos que se ha aplicado en el caso Uber en Estados Unidos cuando se ha dicho que son laborales, diciendo que es lo de las instrucciones necesarias. Eso en España no lo tenemos, es una doctrina que no ha sido recogida, pero ya la Inspección de Trabajo, por ejemplo, sí que la viene recopilando y la viene aplicando, ¿vale? En estos casos. Lo de las instrucciones necesarias quiere decir, vosotros sois abogados y normalmente cuando tú defiendes un caso de laboralidad, que quieres que sea declarado laboralidad, lo que intentas ir es con las máximas pruebas posibles. Vas con un cajón entero de correos electrónicos en los que la empresa o el supervisor le está dando instrucciones al trabajador o posible falso autónomo, ¿vale? Cantidad. Pues lo que dice esta sentencia es que lo importante no es la cantidad, sino, aunque se den muy pocas instrucciones al trabajador, si esas instrucciones son las necesarias para mantener el control productivo, ese trabajador será laboral, aunque sean pocas. Porque lo importante no es la cantidad, sino la relevancia de esas instrucciones. ¿Vale? Por tanto, es decir, la empresa, es posible que gracias a la tecnología, gracias a este nuevo modelo económico, pueda, ya no de instrucciones de horarios, ni de lugar de trabajo, ni de jornada. Pero eso no significa que no sea igualmente laboral, porque las que da son las necesarias para mantener el control productivo, para asegurarse de que ese trabajador es un buen trabajador y está haciéndolo bien. Esa es la cuestión. Y además, es decir, que el trabajador es realmente subordinado aunque la empresa decida ejercer menos control. Porque es la empresa la que lo decide. Y esto además tiene otra interpretación, esta misma doctrina. Y es que la empresa efectivamente en cualquier momento va a poder dictar más instrucciones y el trabajador va a tener que cumplirlas. Eso es lo que es un trabajador subordinado. Un trabajador que no tiene poder de negociación para decir, ¿me cambias el contrato? No, no me lo cambias, porque tú me necesitas. Y como me necesitas, yo tengo poder de negociación para decirte, eso no lo acepto. ¿Creéis que hay muchos riders que puedan decirle a la empresa, oye, no, mira, esta condición no me la cambies? Ya no desde el inicio no me la pongas, sino no me la cambies, no me modifiques unilateralmente el contrato. Modificar unilateralmente el contrato es una potestad solamente de un trabajador laboral. Perdón, de un empresario laboral. ¿Bien? Y esto es relevante porque, si seguís el caso, lo que vemos en las noticias es que las plataformas, como están construyendo su nuevo modelo, están cambiando las condiciones cada 3 meses, cada 6 meses. Y los trabajadores o las aceptan o se van a la calle. Por tanto, efectivamente están subordinados porque no pueden rechazarlas y seguir trabajando. Bien, esto es lo que se viene, ya digo, y la Inspección de Trabajo ya lo viene aportando, ¿vale? Ya lo viene, por lo menos, ya veremos si la jurisprudencia así lo entiende también como indicio de laboralidad, pero parece que efectivamente es un indicio. Y luego, por último, el tema de la genuinidad en la marca. La genuinidad en la marca es algo más que simplemente llevar el símbolo de la marca. Porque llevar el símbolo de la marca, ya el Tribunal Supremo en 2005, en una sentencia, dijo que es indicio de laboralidad que el trabajador tenga que llevar los símbolos en el vestido, en una tarjetita o lo que sea. Pero yo, cuando hablo de la genuinidad en la marca, hablo de mucho más allá. Hablo de un conjunto de cuestiones que creo que cada vez son más relevantes en el siglo XXI. La primera es la idea de que obviamente, una marca, una empresa, lo que quiere es que todos los que trabajen bajo su marca
lo hagan correctamente. ¿Para qué? Para que el para que el cliente repita con esa empresa. Eso es esencial. Y eso es la razón por la que, ¿por qué te vas a China a comer en un McDonald's? Bueno, porque sabes que al menos los estándares de sanidad van a estar bien. Porque McDonald's se preocupa de asegurar que sus franquiciados, lo hagan correctamente. Pues esto es lo mismo. Si es un trabajador individual trabajando bajo una marca que no es la suya, de alguna manera o de otra, los trabajadores van a tener que seguir las líneas que le ha dado, porque si no, efectivamente, quien sale perjudicado es la marca. Entonces, la marca tiene interés en estandarizar, en que todos lo hagan lo mismo, y estandarización son instrucciones. De una forma o de otra, pero son instrucciones. Aquí hay una sentencia, la sentencia de Inglaterra, que ya he dicho que vale mucho la pena. En aquel momento, cuando se juzgó esto, Uber en Londres tenía 30.000 conductores. Y la sentencia lo que dice es, si de verdad fueran, si trabajando bajo Uber, los 30.000 fueran de verdad independientes, la empresa sería ingobernable. Y es que el derecho del trabajo nace por una necesidad de uniformidad en el proceso de producción. Es decir, cuando el trabajo se vuelve multitudinario, claramente hace falta una uniformidad de una manera o de otra. Y eso implica subordinación, de una manera o de otra. Bien, luego el tema de la agilidad en los medios de producción. Esto, que ya lo conocemos, pero claro, con medios de producción siempre pensamos en cosas físicas. Estamos acostumbrados a ello. Pero en el siglo XXI, los medios de producción más importantes son los medios de producción inmateriales. Pero siguen siendo medios de producción y la marca, en el siglo XXI es el medio de producción más importante. Y el caso claro es los propios abogados. Un abogado acaba la carrera y si el medio de producción fuera un ordenador y un despacho de abogados, todos se montarían su propio despacho. Un despacho me refiero a una oficina, al alquiler de una oficina. Si fuera solamente eso, todo el mundo se lo montaría. Pero tú acabas la carrera y te compras un ordenador y te coges una mesa y fracasas. ¿Qué necesitas? Clientes. Y para tener clientes, ¿qué necesitas? Una marca reconocida. Por eso, muchísimos abogados lo que hacen es irse a un despacho de abogados y decir, oye, yo es que no tengo clientes, yo no puedo ejercer por mí mismo. Entonces, trabajo para ti, que tú sí que tienes, y tienes trabajo, y entonces yo lo haré como trabajador laboral. Bien, entonces esto es una cuestión importante. Claro, ¿qué ocurre? Y esto viene de una concepción histórica, no del derecho del trabajo. Es decir, el derecho del trabajo, es verdad que antes los medios de producción, de producción tradicionales, de fabricar cosas, eran los importantes, porque antes el que fabricaba algo siempre lo vendía. En 1900, cuando casi no había competencia, fábricas, tú hacías un coche y seguro que lo vendías, porque todo el mundo estaba ansioso, no había competencia en el mercado. Pero llegó la globalización y ahora producir no es lo importante. Ahora lo importante es vender. La clave está en vender. Una empresa se hunde si pierde a sus clientes, porque ahora mismo lo difícil no es producir, es vender. Entonces, hacia ahí hay que ir. Yo creo en derecho del trabajo estamos muy obsesionados, por ejemplo, en cesión ilegal, de quién es la mesa, de quién es el ordenador, quiénes son los medios de producción físicos en una cesión ilegal. Pero a lo mejor hay que empezar a pensar en los medios de producción inmateriales también. No solo los programas informáticos, que ya hay alguna sentencia para la sucesión de empresas, pero los medios de producción inmateriales hoy en día son los más importantes. Y el caso de la marca, yo creo que es crucial. Y por supuesto, lo último, dentro de la genialidad de la marca entra esa idea de la genialidad del mercado, que es la de tú no trabajas para el mercado directamente. Es decir, imaginaros, pedís una pizza, llaman al timbre y dicen, soy María. Y tú dices, ¿qué María? No le abres la puerta. Si viene la misma y te dice, vengo de Globo, claro, corre porque tengo hambre, le abres enseguida. Esa es la clave. O sea, nosotros como clientes, tú pides algo a Deliveroo, a Globo, y te da igual quién te lo traiga. La fungibilidad de los trabajadores es la base del derecho del trabajo. Tú no estás tratando directamente con Juan o María, te da igual que sea Juan, María, Paco, Antonio, tú quieres que Globo, quien quiera de Globo, pero que Globo te traiga la pizza. Porque tú se lo has pedido a Globo. Y esto
en Estados Unidos también hay una sentencia, porque ya sabéis que en Estados Unidos a los jueces les gusta mucho la literatura, poner ejemplos, y hay una frase que dice que una panadería contrate como autónomo a un fontanero tiene todo sentido del mundo. Pero que una panadería contrate a un panadero de autónomo tiene poco sentido. Es decir, la idea es que si tú vendes pan, tú vendes pasteles, vas a tener, y esa es tu marca, tú vas a tener que asegurarte que los que lo hagan bien, porque es que tu marca depende de eso. O sea, si vendes un pastel contaminado, vendes un pastel malo, nadie va a repetir. Entonces, porque el cliente no va a ir a decir, oye, ese pastelero es malo. A lo mejor lo dice, pero te lo dice a ti. El servicio de atención al cliente es otro de los indicios de laboralidad nuevos. Hay muchos. Yo en el libro llego a 18 indicios de laboralidad nuevos en esta idea de plataformas virtuales. Aquí solo recojo los más importantes porque nos pasaríamos todo el día explicándolos. Pero la atención al cliente es también esa clave, ¿vale? Esa cuestión bastante clave. Precisamente por eso, pero no es la atención al cliente, es esa idea de la agilidad en el mercado, de que tú no trabajas en el mercado directamente y el cliente a ti no te reconoce como con quien ha contratado, reconoce a la empresa y se queja a la empresa. Luego la empresa a ti te despedirá porque has hecho el pan mal o porque has hecho el pastel mal, pero obviamente no vas directamente a esa persona, vas con quien has contratado. Entonces, esto yo creo que es muy relevante y cada vez es más importante. Y todas estas tres cosas van dentro de esa idea de agilidad en la marca, de que tú no trabajas bajo tu propia marca, siempre pasa esto. Y nada, y con esto termino. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Damos paso a las preguntas. Hay unas cuantas preguntas. En primer lugar, tenemos una de Luis Zumalacárregui, que él apela a la relajación del criterio de ajenidad en los medios y recuerda la jurisprudencia de los años 80 del Supremo, en la que era poco relevante la titularidad del medio de transporte que utilizaban los mensajeros para llevar a cabo su trabajo. La pregunta es, ¿crees que podemos tender hacia esa línea de jurisprudencia? A ver, no es solo que podamos tender, es que es la que tenemos. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es lo que ha dicho el Tribunal Supremo en muchos casos parecidos, y el más parecido es la del 86, ¿no? Con el tema de los mensajeros, que dijo que los horarios fueran libres es irrelevante para los mensajeros, que la moto fuera suya o incluso un camión, siempre que sea de menos de 2 toneladas, es irrelevante. O sea, por eso me sorprende un poco la sentencia del Globo. Es decir, si el Supremo ha dicho que un camión de menos de 2 toneladas es irrelevante, ¿por qué va a ser relevante una moto, que es mucho más barata? O sea, no, yo no lo comprendo, pero bueno, es lo que ahora mismo tenemos. Sí, totalmente de acuerdo que eso tiene lo que tiene sentido y creo que es lo que ha venido manteniendo el Supremo y que creo que seguirá manteniendo. Tenemos una segunda pregunta de mi compañero Juanma Ortiz, que él lo que hace es poner el acento en las condiciones de prestación del servicio y más en concreto en las condiciones extremas para la salud de los riders. ¿No crees que eso puede generar un problema de prevención de riesgos laborales que incluso va más allá de lo que sería el problema inherente en casi cualquier relación laboral al uso clásica? Sí, la verdad es que yo eso lo he dicho muchas veces. Mirad, llevamos desde Europa como 20 años al menos construyendo un sistema de prevención de riesgos laborales que proteja a los trabajadores. Pero eso obviamente protege a trabajadores laborales. Si empezamos a sacar gente del mercado laboral, o sea, la protección a la salud como bien fundamental de que al menos el trabajador no se muera en el camino, ¿no? Es decir, lo vamos a perder también. Eso también yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y obviamente una de las cosas que yo creo que más afecta a la conciencia social, efectivamente, es ver a esos trabajadores no jóvenes, porque eso es una de las cuestiones interesantes. En España se ha hecho estadísticas, en España se han hecho menos que en otros sitios, pero de normal aquí estos trabajos los cogen trabajadores jóvenes en el resto del mundo, pero aquí en España son personas de más de 55 años, porque están en desempleo estructural y estos los contratan a todos. Entonces, aquí tenemos personas mayores y personas jóvenes trabajando en ese tipo de trabajos sin ningún tipo de prevención de riesgos laborales y que se están dañando a la salud. Y yo creo que eso a la conciencia social es lo que más, entre otras cosas, les está afectando.
Porque efectivamente tú ves a los riders, yo los veo en Madrid, bajo de Atocha, la subidita esa que hay allí, subiendo con la bicicleta, que no pueden, o sea, ya ni te digo si está lloviendo o alguna otra condición de riesgo. Y claro, estas plataformas se despreocupan totalmente de esto, simplemente diciendo formalmente son autónomos. Y eso obviamente pues habrá que hacer algo, claro. Tenemos otra pregunta de Isabel López Parra que la voy a leer literalmente porque no creo que tiene su gracia y no quisiera alterarla en absoluto. Nos dice lo siguiente: el mercado laboral cambia y nos tenemos que adaptar a los mismos y a sus incertidumbres. ¿Bastará con formar a trabajadores constantemente, encontrar trabajadores que sean flexibles a los cambios en esta sociedad con una mentalidad de funcionario? ¿No crees que vivimos en una sociedad plena de incertidumbre? Es una reflexión. Bueno, que obviamente estamos en una sociedad de incertidumbre. Creo que, y si hablamos de tecnología, y en este congreso habéis estado hablando de ese tema, hay muchísimas, en tema de protección de datos, en tema de seguridad laboral, en tema de automatización del trabajo. O sea, ya no es inseguridad de si vamos a tener trabajos estables o trabajos por proyectos. Eso es una cosa. La otra es, vamos a tener trabajos, quiero decir, incertidumbres hay, pero yo creo que es la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que se mueve muy rápido y las incertidumbres van a ir a más. Yo una de las cosas que suelo defender, que digo siempre, incluso, porque a ver, no sé si lo sabéis, pero yo este tema lo empecé a estudiar como 4 años o 5 antes de que realmente llegara a España. Y claro, mi maestro es Tomás Sala y y claro, tuve muchísima suerte que me permitiera estudiar un tema que realmente, o sea, que no me dijera Tomás, oye, tú ponte a estudiar despidos, ¿qué haces estudiando esto de la economía? ¿Qué es esto de la economía de plataformas? Pero yo para defender esto, ya te digo, yo tuve muchísimo apoyo y respaldo para poder estudiar este tema, a pesar de que aquí a España ni siquiera había llegado, pero uno de los argumentos que utilizaba para defender esto es de, mirad, ahora mismo y más con un legislador fragmentado, de normal el derecho siempre ha llegado tarde. La sociedad va por delante y eso es normal. No, yo creo que efectivamente tenemos incertidumbres porque la sociedad va por delante y el derecho va por detrás. Pero ahora, con la velocidad con la que está yendo la sociedad derivado de la tecnología y con el hecho de la fragmentación política está provocando que no hayan leyes, no haya cambios, está yendo hacia atrás, la distancia entre dónde está la sociedad y dónde está el derecho se está haciendo enorme. Y eso pone un papel encima de los jueces enorme, o sea, encima de los magistrados les está poniendo una carga... la carga herculeana que se dice desde siempre que tiene el magistrado ahora es mucho mayor porque debe resolver problemas que obviamente el legislador ni había pensado. Ya no es rellenar o interpretar, no, ya es hacer un análisis mucho más grande. Y yo creo que aquí, pues efectivamente, y mi papel, cuando yo defendía esto, decía, bueno, y es que aquí también, sobre todo la doctrina, los profesores de universidad, tenemos que estar intentando ayudar o dar soluciones o al menos intentar entender los problemas. Luego ya obviamente serán otros los que lo solucionen, pero al menos estudiarlo para intentar entenderlo yo creo es básico. Y aquí es la clave, es decir, con las pinceladas que os he dado, lo que he intentado es transmitir eso, es decir, intentar entender mejor cómo funcionan estas empresas para tomar la decisión correcta. ¿Hay una mano levantada por aquí? ¿Hola? Sí. Yo todavía estoy en la era analógica. Darle las gracias a Adrián por 2 cosas. La primera, por el ímpetu con el que ha expuesto el tema, creo que nos ha despertado a casi todos. Y la segunda, por ese espíritu de lucha que dada su edad, supongo que está en fase de total expansión. 2 cosas nada más. Una pequeña aportación, ya la ha apuntado él, cuando se habla de los medios de producción, que eso queda aquí un poco diluido. Efectivamente, ya hay jurisprudencia, en concreto con los contact centers, de la transferencia para el tema de la sucesión de empresas, de la transferencia del capital humano, no tanto de los medios materiales, sino del capital humano como elemento clave para determinar la sucesión y tal. Y lo segundo, una pregunta, no sé si es un poco genérica, pero ¿qué opinas tú sobre, ya has dicho algo, cómo se está reaccionando tanto por los jueces como yo diría incluso como por los propios abogados, que de alguna manera somos los que abrimos la escotilla de
plantear estas cosas, porque por lo que creo que, no sé si habrá datos, parece que quien se está aquí poniendo las pilas un poco más puede ser la inspección, no lo sé, con los pocos medios que tienen, supongo, o que parece que tienen. Y, bueno, de alguna manera el legislador tampoco, pero quiero también que me aclare si este decreto o esta norma que decían que habían publicado para regular el tema este de los falsos autónomos, no sé si te suena un decreto de inclusión o, no sé, algo he oído. ¿En España? ¿En España? Sí, en España. Pero que creo que no va por ahí, sino que lo que hace es a efectos de temas de seguridad social y tal. No sé, he oído algo, no sé si sabes algo. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo que hayáis estado hasta aquí, hasta el final del Congreso y escuchándome, a pesar de ser un sábado. O sea, que el agradecido soy yo. Y luego, bueno, sobre el tema de lo del decreto, está lo de la directiva europea, que hay una directiva europea, pero no está aprobada, sobre información, que ahí recoge el concepto de trabajadores de plataformas y recoge el tema de la gig economy, y que muchos, han salido algunas personas hablando de que eso lo iba a solucionar todo. Pero yo no lo creo así, a lo mejor soy más pesimista, pero la cuestión está en que lo que hace esa directiva es sustituir una directiva que ya tenemos, y lo único que va a hacer la directiva es llevar el concepto europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de trabajador a una directiva. Es un concepto jurisprudencial y se va a adaptar en la directiva. Pero la directiva se va a aplicar solo a trabajadores laborales. O sea, está recogido la palabra trabajadores de plataforma, pero se refiere a trabajadores laborales de plataforma. Entonces, la discusión básica la vamos a seguir teniendo. Tendremos algunas directrices distintas, que será la de no habrá que aplicar solo el concepto español de trabajador, sino el concepto europeo de trabajador, lo cual nos va a complicar quizá un poco, pero va por ahí. Aquí en España lo único que sí que se ha salido es, creo que es unas instrucciones o un plan contra la precariedad aprobado por el Gobierno, no sé si te referías a eso, pero básicamente son instrucciones a la Inspección de Trabajo de que efectivamente intente focalizar en los falsos autónomos. Entre otras cosas, por un tema de cotización a la Seguridad Social, de fraude, exacto. Y entonces sí que hay un plan de choque, eso sí, yo he tenido oportunidad de leerlo, que básicamente focaliza la cuestión en el tema de los falsos autónomos. Entonces, que va a haber más campañas de la inspección contra falsos autónomos en el sector de las plataformas y en el sector no de las plataformas, es una cosa segura, porque así se ha decidido desde el Ministerio. Entonces, eso seguro. Pero bueno, es que eso solo le falta verlo porque en la primera entrevista, siendo presidente de Pedro Sánchez en El País, la primera que dio como presidente, nombró a Deliveroo concretamente. O sea, la precariedad en Deliveroo. Entonces, que realmente hay una campaña y una proyección para acabar con estos falsos autónomos al menos, no sabemos si con todos, es así. Y hablando de lo de la inspección, si va por delante, bueno, yo creo que es normal. Es decir, esto es una cuestión de interés público por el tema monetario, pero también por un tema de competencia desleal. O sea, tienes muchas empresas que están trabajando y ofreciendo servicios al mercado utilizando un modelo clásico de producción, contratando laboralmente, que no pueden competir contra estas nuevas empresas. Pero no porque las nuevas empresas lo hagan mejor, sino simplemente porque las nuevas empresas no cotizan a la Seguridad Social, no pagan convenio colectivo aplicable, no pagan salario mínimo, ni prevención de riesgos laborales. Entonces, ahí hay una competencia desleal, sobre todo será desleal si efectivamente las nuevas plataformas no cumplen la legislación. Entonces, empresas, o sea, esto no es solo que los sindicatos quieran ir en contra de esta fraude, sino las propias empresas de la competencia van a denunciar a la Inspección de Trabajo a estas empresas para decirles, oye, es que Seur, por ejemplo, está ofreciendo lo mismo que yo, que es el reparto de paquetería, pero ella lo hace todo con autónomos y yo, pues hombre, yo tengo un convenio colectivo, tengo algunos autónomos, tampoco es que Seur lo cumpla todo, pero en cualquier caso tiene una plantilla, ¿no? Tiene una plantilla y estas nuevas empresas tienen cero. O sea, la plantilla es de estructura, básicamente los que manejan la aplicación y poco más. Entonces, obviamente, es normal que sea la inspección porque es un tema de interés público, por la caja de la Seguridad Social, pero otra por un tema de competencia, ¿no? Por un tema de regulación del mercado, de condiciones de trabajo, de todos iguales y compitamos en eficiencia, pero no compitamos en pagar menos a unos trabajadores o no pagar Seguridad Social o no dar prevención de riesgos laborales a unos trabajadores.
palabra solicitado. Sí, José Antonio. Sí. Bien, vamos a ver, muy brevemente, porque el tema es tan complejo que podríamos estar todo el día discutiendo y no acabaríamos con él. Pero bueno, primero decir una cosa que tenemos que entender todos, que las sentencias no tienen valor normativo. Claro, todas estas sentencias famosas de los tribunales europeos, que sí lo tienen, en cierto modo, nos han hecho confundir lo que es una sentencia con lo que es una norma jurídica, sea ley o reglamento. Y hablamos de esto como si es que los portugueses dijeron esto y ya lo tenemos que aplicar. No, no, porque a veces nos ocupa, hay casos prácticamente iguales en los que las soluciones jurídicas son diversas. Entonces eso, no darle tanta importancia al caso concreto y pensar en la norma. Y la norma lo que dice es que el contrato de trabajo es un contrato de prestación de servicios, remunerado y con dependencia y todo lo que quiera, pero en que lo fundamental es que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empresario y a los fines de este empresario. Y esto es lo característico. Si el ordenador es suyo o no es suyo, si hace horario o no hace horario, son hechos puntuales que no pueden desvirtuar esta naturaleza fundamental. Y para eso, claro, tendría que ser el legislador el que nos solucionara el problema, porque al final lo que parece que quieren hacer es convertir a todo el mundo en autónomo, lo cual es absolutamente aberrante. Y entonces, bueno, buscar una protección social que sirva para una generalidad y que nos aplique a todo el que presta servicios una protección social que necesitan, que es una exigencia constitucional. Y porque fuera de trabajos ocasionales o fuera de las profesiones liberales, el resto, todos estos que has explicado, hagan horario o no hagan horario, elijan al cliente o no lo elijan, son trabajadores por cuenta ajena y no nos engañemos. Después no podemos quejarnos cuando la Inspección de Trabajo ataca y nos encuentra esas bolsas terribles de lo que llaman ellos falsos autónomos. Pero en fin, ese problema es el que hay que solucionar, la prestación de servicio y la puesta a disposición de los fines del empresario. No, bueno, obviamente, y eso ya he dicho eso, que lo ideal sería obviamente que fuera el legislador el que lo aclarara, pero que es eso, la realidad está yendo mucho más rápido y el legislador no. Entonces tienen que ser al final los jueces o magistrados, nos guste más o nos guste menos, pero van a ser ellos los que muy probablemente acaben decidiendo. Y sobre este tema que he dicho sobre Europa y tal, hay una cuestión interesante además, porque con el caso Uber, conocéis la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Uber, que es de español, es un caso español de Uber contra, Elite Taxi contra Uber de Barcelona, que ahí dice que Uber es una empresa de prestación de servicios y no una mera intermediaria. Y esto es interesante por una razón, porque en Francia, tras esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia que defiende la autonomía de los conductores de Uber dice: lo primero, obviamente, porque hay horario libre, etcétera. Pero luego dice, porque Uber en realidad no es una prestadora de servicios y es solo una intermediaria. Entonces, si es una solo intermediaria, los conductores tienen que ser autónomos. Yo lo que diría es, pero vamos a ver, o sea, la sentencia de primera instancia de Francia, puede que en muchas cosas no, pero en que Uber es una empresa de prestación de servicios y no una mera intermediaria, está vinculada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no lo tiene en cuenta. Entonces, yo creo que incluso esa sentencia puede que muy probablemente sea revocada o no será revocada y buscarán otra justificación, pero esa justificación de decir las plataformas virtuales son meras intermediarias, ya ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que un intermediario nunca elige el precio. Entonces, si por ejemplo se elige el precio, ya no es un mero intermediario, está interviniendo en la forma en que se presta el servicio y por tanto es una empresa que presta servicios. Luego, ya veremos si hay laboralidad o no, porque a lo mejor el precio no es el indicio único que es necesario para... Pero bueno, por lo menos no podemos decir que son intermediarias, ¿no? Yo creo que eso también es interesante conocerlo. Aquí hay una pregunta más. Sí. Bueno, con mucha brevedad, yo tengo una muy breve reflexión, un muy breve comentario y una muy breve pregunta.
A ver, primero la reflexión. Yo creo que detrás de todo esto lo que subyace es un problema que nos afecta a todos con la brecha digital. A mí el primero, yo tengo 33 años y yo me confieso totalmente superado por la brecha digital. Así que imagino que al total de la población le pasará algo parecido. Y esto parece, y esto se traduce en que en este caso concreto, que cuando se habla de que el control empresarial se realiza no por un supervisor, sino que la empresa delega en el cliente a través de un algoritmo, a mí esto me recuerda a cuando los clásicos hablaban del fetichismo de la mercancía, que parecía que la mercancía era algo distinto, algo ajeno, y aquí podríamos hablar del fetichismo del algoritmo. Parece que el algoritmo es algo ajeno a la empresa, sin caer en que la empresa es la que elige el algoritmo, elige qué algoritmo y cómo se implanta el algoritmo, con lo que está claro que hay una cuestión de decisión. Esa es la reflexión. El comentario. Cuando todo esto estalló, yo tuve grandes dudas, empecé a leer la sentencia y tuve grandes dudas, y lo que hice fue rápidamente instalarme todas las aplicaciones en el móvil, para ver cómo funcionaban, para intentar entenderlas. Y ocurre, y que fue una cosa que a mí me resultó muy ilustrativa del carácter laboral de la prestación, que con algunas de las prestaciones de las aplicaciones que me instalé, me llegó rápidamente un correo electrónico diciéndome que el primer envío de una de estas aplicaciones era gratuito. Y yo preguntaba, ¿y este envío gratuito, que al repartidor si se le paga, quién asume ese coste? Porque es gratuito para mí, pero eso se paga. ¿Quién asume ese coste? ¿Quién sale beneficiado de ese coste? Bueno, era una cuestión que me... Y la pregunta, el régimen de laboralidad que tenemos en nuestras relaciones laborales, a mí esta cuestión sí me plantea dudas. ¿Cómo se soporta ante la ausencia o la posible ausencia del requisito de carácter personalísimo? Es decir, cuando la plataforma digital se limita a controlar a usuarios, pero no a trabajadores concretos. Y el usuario puede ser sustituido perfectamente por su hermano, por un conocido, por un amigo, o puede montar una empresa que gestione ese usuario. En ese caso, ¿cómo se mantiene el carácter de relación laboral en ese caso? No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Bueno, aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo que dice era un caso de una limpiadora que limpiaba unas oficinas y durante 2 o 3 ocasiones pues fue, creo que era su hermana, a limpiar en vez de ella. Y el Tribunal Supremo dice, esto la trabajadora lo hace precisamente porque está subordinada y sabe que la empresa le va a poner problemas como se coja la baja o haga algo. Es decir, que esto se hace en beneficio de la empresa. O sea, no se le puede, algo que se hace en beneficio de la empresa, utilizar luego en contra del propio trabajador. Eso lo dice el Tribunal Supremo. Es decir, yo creo que aquí más o menos con esto respondería a la pregunta. Otra cosa es y aquí yo creo que es muy importante cambiar, o sea, diferenciar entre sustitución y subcontratación. O sea, una cosa es de sustitución esporádica, más o menos esporádica, incluso aunque sea más tiempo, y la otra es, el trabajador, en vez de hacerlo él directamente, él subcontrata a 2 o 3 más porque él ya tiene una empresa. Y eso habitualmente subcontrata el trabajo que a él le llega, subcontrata con otros. Eso ya sí que podríamos decir, es que esta persona ya tiene una estructura empresarial, es que tiene trabajadores a su cargo incluso, porque subcontrata. Pero no porque le sustituyen, sino porque él tiene tanto trabajo que ya no lo puede hacer él todo, y entonces lo que hace él quedarse como gestor del negocio, porque le llega mucho trabajo, y entonces lo subcontrata. Ahí sí que hablaríamos de falta de... O sea, ya el trabajo no es personalísimo, porque efectivamente tú lo subcontratas con otros. Pero yo creo que es muy importante diferenciar entre sustitución o subcontratación. Y la diferencia va por ahí, de cuando el trabajador no puede ir al trabajo y va a otra persona, eso es sustitución y eso se hace en beneficio de la empresa. Y otra cosa es, el trabajador tiene tanto trabajo que él deja de hacerlo y empieza a contratar a otros para que lo hagan, quedándose él como gestor de la empresa. Eso ya es un empresario y entonces sí que es un autónomo, ¿vale? Y ahí, bueno, simplemente, porque por lo que has dicho de, tienen que estar todas las notas. A mí hay una que además pasa mucho aquí porque, por ejemplo, Sandeman es una empresa que funciona por propinas. Es una plataforma, guías turísticos y solo se le paga por propinas. Y de hecho aquí, en algún momento se ha defendido de, bueno, oye, pues como la empresa no le paga, porque funciona por propinas, entonces no está la retribución como nota característica de las 5 del estatuto y por tanto no hay laboralidad. Pero yo me planteo, vamos a ver, si a un camarero lo contratas y le dices tú no vas a cobrar salario mínimo, todo va por propinas, ¿qué diríamos? Que hay un ilícito, no que falta las notas de laboralidad. Es decir, pues por eso digo que
Es decir, que falte una nota, bueno, puede que falte, pero porque hay un ilícito. Y en este caso es más o menos lo de el personalísimo, es eso. No es que sea un ilícito, es que se hace en beneficio de la empresa. Entonces no le puedes decir que encima además es autónomo. Creo yo, vamos, siempre en mi opinión. Gracias. Hay una última pregunta en la aplicación que es de Álvaro García y nos plantea si ves a corto o medio plazo la constitución de un sindicato de trabajadores de economía de plataforma. Y yo la quisiera ligar con una cuestión que te quisiera plantear yo y que tiene que ver con el principio de la presentación que hacía de tu ponencia en relación a la posibilidad de que el legislador tome cartas en el asunto y efectivamente cree una nueva categoría de trabajadores. Esto, desde un cierto sector doctrinal, sobre todo de Cataluña, se percibe como un riesgo muy importante porque lo que puede significar es una vis atractiva de esta subcategoría jurídica hacia lo que provocaría una relajación de los criterios de aplicación de la relación laboral, es decir, una huida del Estatuto de los Trabajadores para esta nueva categoría profesional y, en consecuencia, generaría un grupo de outsiders que todo hace pensar que cada vez que no haría más que crecer. En tu opinión, ¿es una reflexión acertada? ¿Crees que si el legislador adopta esa medida, crea una nueva categoría, podemos correr ese riesgo? ¿O, por el contrario, se aportaría seguridad jurídica, se garantizarían unas mínimas condiciones para estos trabajadores y, en parte, podríamos considerar el problema resuelto? Bueno, respecto a lo de la creación del sindicato, ya hay riders por derechos, por ejemplo, pero no es un sindicato de la economía de plataformas, es un sindicato de los riders, concretamente, o sea, Globo, Deliveroo, Uber Eats, Stuart, o sea, de mensajeros con bicicleta o mensajeros con moto. Entonces, un sindicato ya existe, pero es verdad que estas plataformas, y eso yo creo, esperemos que la OIT no nos acabe dando un toque de atención, porque esas plataformas son agresivamente antisindicales. Es decir, en el caso de Deliveroo y de Globo han expulsado a todos aquellos que se han unido al sindicato, han despedido directamente a estos trabajadores. Ya veremos qué dicen los jueces, porque hay demandas por esto. Yo era autónomo, pero además era falso autónomo, pero es que además me despidieron por haber constituido un sindicato. Entonces, aquí puede que incluso se declare la nulidad o no, no lo sabemos, dependerá de lo que se pruebe en juicio, por supuesto, pero parece ser que ha sido así. Ya veremos. Es decir, pero que sindicatos se creen es normal. Es decir, yo creo que efectivamente se va a hacer porque precisamente por esa idea de que son laborales, implica que tienen unos intereses colectivos. Y tienen intereses colectivos y, por tanto, es lógico que se unan para defender sus intereses porque son los mismos. Si fueran de verdad autónomos, que nada tiene que ver uno con el otro, no tendría sentido que se unieran. Porque cada uno defendería unos intereses totalmente distintos, pero precisamente porque son trabajadores fungibles que defienden unos intereses similares, creo que tiene lógica que se acaben. Ahora, lo que yo no le veo lógica es a repetir toda la lucha sindical del siglo XIX, de primero penado, luego permitido o tolerado y luego derecho fundamental. O sea, ya lo tenemos como derecho fundamental. Entonces, eso de que la empresa despida a los trabajadores y eso se permita, es decir, es volver al siglo XIX en esta materia, ¿vale? Luego, respecto a lo de, bueno, ahí podríamos estar con el tema de si mejor una tercera categoría o dejarlo como está, también horas hablando. Yo lo que creo, y siendo coherente con lo que he dicho al principio, es que esto es una nueva forma de trabajar. Una nueva forma de trabajar distinta al taylorismo y distinta al fordismo. Y como forma de trabajar distinta, merece una regulación distinta. Pero por simple razón porque no encaja. Por ejemplo, estos trabajadores, imagínate que quieren constituir un sindicato, son laborales y se constituye un sindicato. ¿Cuál es su centro de trabajo? No, se exige las elecciones sindicales, un centro de trabajo. No hay centro de trabajo, o sea, funcionan en la plataforma digital. Claro, alguna aparte de la doctrina en la que yo me incluyo, decimos, no, el centro de trabajo es la plataforma. Entonces hay un centro de trabajo único por país, etcétera. Solo hay un único centro de trabajo. Es posible, pero entonces que volvemos a lo mismo, que los jueces decidan. ¿Eso es así o no? Es decir, hay miles de cosas en las que, bueno, miles, no sé, a lo mejor exagero, ¿vale? Pero hay muchas cosas, y yo tengo una lista también analizada de cosas que hacen que el Estatuto de los Trabajadores no encaja con esta nueva forma de trabajar. Entonces tenemos dos opciones. Una,
o se prohíbe esta nueva forma de trabajar y entonces efectivamente todos tienen que pasar a la forma fordista de trabajo, o los jueces van adaptando una a una toda una legislación pensada en un mundo sin plataformas o una forma de trabajar distinta, organizativa del trabajo distinta, y la adaptamos a esta nueva. Pero los jueces lo hacen o lo hace el legislador. El legislador es el que dice, mirad, de lo que tenemos, esto encaja, esto no encaja, y lo vamos a regular. Y no todo, y es verdad que cierta parte de la doctrina ha dicho esto va a implicar preciso una rebaja de los derechos de los trabajadores si creamos una tercera categoría. Bueno, el legislador es todopoderoso, no es el legislador napoleónico, pero casi el legislador podrá hacer otra cosa también. Es decir, el legislador es posible que cree algunas diferencias, incluso que se mejoren los derechos. Y un caso en el que yo pongo en el libro, el sistema fordista requiere, y lo he dicho, que todos los trabajadores estén en la puerta de la fábrica a la hora de empezar. Por tanto, los horarios, como ese es el modelo económico que tenemos, los horarios son potestad del empresario. En principio, bueno, negociado, lo que sea, pero es las horas flexibles, es el empresario el que pone el horario, el que decide el horario de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Quizá ahora tenemos un modelo productivo en el que ya los horarios, es decir, que el trabajador pueda elegir sus horarios, no hace que se caiga toda la paraeta, no hace que toda la fábrica, que toda la empresa se vaya al garete. Entonces, a lo mejor es posible un mundo en el que, por ley, el trabajador puede elegir sus propios horarios. Y eso no sería una rebaja, sería una ventaja. De hecho, yo esto lo pienso realmente. Es decir, en el siglo XIX se luchó por una jornada de 8 horas. En el siglo XX se luchó por un salario decente. En el siglo XXI creo que la gente lo que quiere es una conciliación. Es decir, poder elegir sus horas, poder elegir las horas de trabajo, poder elegir cuándo trabaja. Y quizá esa es la lucha. Y si además de que la gente lo piensa, la tecnología lo permite, pues a lo mejor podemos ponerlo. Ya digo, obviamente solo es mi opinión. Luego hay otras cosas, por ejemplo lo de, oye, pues a lo mejor si efectivamente la gente tiene bicicleta, ¿es necesario que Globo compre 20.000 bicicletas? Pues a lo mejor no. Pero con el Estatuto de Trabajadores que ahora tenemos, el Estatuto dice, el trabajador no pone medios de producción, siempre los pone la empresa. Entonces la empresa tendría que comprar, no sé, 5.000 coches, si es Uber, o tendría que comprar 5.000, 10.000 bicicletas. A lo mejor eso tampoco tiene sentido. No lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir, pero que quizá se puede debatir, y yo creo que más que, con todo obviamente el respeto a los jueces, creo que este es el papel del legislador, sobre todo cuando queda bastante claro que estamos ante un modelo productivo distinto, debería ser el legislador. ¿Y que tiene peligro en que se rebaje? Sí, pero eso ya es una cuestión social, es una cuestión de mayorías en el Parlamento. Si la mayoría en el Parlamento es pro derechos de los trabajadores, pues oye, la nueva regulación que salga será más protectora. Y así es el sistema democrático que nos hemos dado a nosotros mismos, así que ya está, con esto acabo. Bueno, Adrián, has visto que la gran cantidad de cuestiones que se han suscitado en el debate dan buena fe del interés de tu ponencia. Te lo agradezco nuevamente y sin más le cedo la palabra a la presidenta para que clausure. Muchas gracias. Bueno, quiero, antes de clausurar, añadir una... Quiero que Adrián me escuche, porque esto va dirigido a él. Estaba escuchándote y no puedo dejar de decirlo. Has dicho algo muy interesante, una reflexión de, bueno, en el siglo XIX se luchaba por eso, en el XX, en el XXI has dicho por la conciliación. Pues yo también quiero apuntar por otra cosa. Yo creo que ya estamos luchando por la igualdad salarial entre las mujeres y los hombres. Y eso no podemos dejar de decirlo. Así que nada, era solamente ese inciso. Y ahora me tengo que poner a sacar unas breves pinceladas de lo que ha sido este congreso, y creo que no nos ha dejado indiferentes. El sentir de los compañeros en los momentos que hemos compartido juntos ha sido común, de reconocer el interés que ha suscitado la temática de este congreso. Los ponentes han sido espléndidos y expreso mi satisfacción en nombre de la Junta Directiva por cómo ha salido todo. Muy satisfechos por la organización, no ha habido problemas, y eso, bueno, pues no os podéis imaginar desde este lado cómo lo vivimos, ¿no? Los miembros de la Junta Directiva y yo como presidenta y el equipo ASNALA.
Mi mayor agradecimiento a todos los que han hecho posible este congreso, pero especialmente a todos vosotros. Sin vuestra participación, hoy, vuestra asistencia, que ha sido inmensa, 155 asistentes, y el cariño que demostráis siempre asistiendo a todos los eventos que hacemos. No dejéis de hacerlo. Yo os invito a proponer ideas, porque ya que estamos con el mundo de las plataformas, ¿por qué no Asnala puede ser una plataforma? Desde aquí os invito a todos vosotros que queréis participar con ideas, como dijo Fulgencio, y compañeros como mi querido José Antonio Bustillo, a hacerlo. Nosotros estaríamos encantados de llevarlos a cabo. Y sin más, pues doy por clausurado este Congreso 19º, Congreso 2018, mi primer congreso en la presidencia, y os emplazo al 20º Congreso Asnala el año que viene. Gracias.